capítulo 9, verso 6, su nombre se llamará admirable y buen consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. ¿Tú sabes una cosa? El Dios que tenemos no es un Dios pequeño, pero tenemos un Dios grande y todopoderoso. Él es un Dios que hace las maravillas. En Salmos 72, 18, la Biblia dice: bendito y el Dios de Israel, el único Dios que hace las maravillas. Hay personas admirables que tienen muchos talentos, muchos dones, hacen negocio, hacen muchas cosas, pero Dios es admirable. Dios es admirable. Entonces estoy animado sobre lo que Dios ha hecho aquí en México, y también estoy más animado sobre lo que Dios va a hacer. Amén. Y de muchos lugares que hemos ido a ministrar, estamos viendo la gloria de Dios está derramando sobre México. Entonces la Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, en el tiempo postrero derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Ese es el tiempo postrero, amén, que Dios va a derramar su gloria en una manera sobrenatural sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los niños. Hemos visto los niños, ¿verdad? Aquí Pastor Edgar es mi testigo y me acompañó en muchos lugares. Y hemos visto a los niños de 2 años, de 3 años recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no hay dádivas espirituales que Dios quiere detener de ti. Pero si tú no lo has recibido, porque tú no lo has pedido. Pero todas las dádivas, bendiciones de la Biblia, es para los hijos de Dios, para nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 5, la Biblia dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. La Biblia no dice seremos bendecidos, la Biblia dice ya hemos bendecidos. Todas las bendiciones que Dios nos ha bendecido viene a través de Jesucristo. La Biblia dice en Él. La Biblia dice en Él viviremos y moveremos, tenemos nuestro ser. Entonces todo lo que ha pasado es en Jesús. Nuestra vida es en Jesús. Por andar alrededor del mundo, de predicar el Evangelio, el gran regalo que he recibido de parte de Dios es Cristo en mi corazón. Entonces el gran regalo para el hombre es Cristo en su corazón. Después todas las bendiciones que vienen de su bolsa, pero es la bendición de Jesús, es Cristo. Por eso la Biblia dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Alguien me dijo: fulano tiene buen trabajo, buen sueldo y bonita casa, bonita esposa, 2,5 hijos, solamente le falta una cosa: Jesús. Yo le dije: no, si uno tiene todos, pero si no tiene Cristo, no tiene nada. Por esto Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que lo tengo le doy, en el nombre de Jesús levántate, camina. La Biblia dice: el paralítico recibió sanidad. Entonces no todo el mundo necesita dinero, pero todo el mundo necesita a Jesús. Entonces, el gran regalo para la humanidad es Cristo. Y si tú no fuiste salvo un año anterior, no fue porque Dios te estaba haciendo esperar, pero tú estabas haciendo esperar. Tú estabas haciendo esperar porque no lo tomaste lo que te estaba ofreciendo. Entonces todo lo que fue hace 2000 años en la cruz de Calvario, cuando Jesús entregó su vida, dijo: consumado está. Y murió, Él entregó su espíritu. Jesús no murió por causa de un ataque de corazón, pero Él murió por su propia voluntad para nosotros. Para nosotros tengamos vida en abundancia. Entonces Jesús murió por nosotros, Él nos dio vida por su muerte. Entonces Dios pagó un precio alto. La Biblia dice: cuando Jesús entregó su espíritu con una gran voz, dice: el velo del templo será rasgado en dos. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, que nadie podía ver el rostro de Dios, solamente el sumo sacerdote en Israel podía entrar en el lugar santísimo para sacrificar por los pecados una vez por el año. Pero cuando Jesús murió, y como el sumo sacerdote una vez entró
en el lugar santísimo con su sangre, con su muerte, por su sangre, una vez para siempre. Él abrió camino por nosotros. La Biblia dice inmediatamente cuando Él entregó su vida, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Había una separación de Dios con nosotros, con Dios, para la eternidad, separación. La separación fue pecado. Es pecado que vino a través del hombre, el primer hombre que fue creado por Dios, Adán. Cuando pecó, se separó de Dios para la eternidad. La Biblia dijo, cuando tú desobedeces a Dios, tú vas a morir. Entonces la Biblia dice, Él pecó y murió, pero no murió físicamente, pero espiritualmente murió, se separó de Dios para la eternidad. Entonces pecado es separación de Dios para la eternidad. Entonces dice en Isaías capítulo 59, verso 1, la Biblia dice, tus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Tus pecados han hecho oculta su rostro para no ver. Esta separación por miles de años. Entonces, pero Dios amó al mundo, que adoró a su Hijo unigénito para que a todos aquel que en Él cree no se pierda más de vida eterna. Entonces Dios hizo el plan de salvación para reconciliar con el hombre a través de su Hijo. Cuando Jesús murió, cuando dijo consumado está, inmediatamente la Biblia dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo del templo se hubiera roto de abajo hacia arriba, la gente diría que alguien lo hizo. Corto con una. Pero el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La Biblia dice en Hebreo 10, 19 a 20, hermanos pues, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, y nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo del templo que se rasgó era la carne de Cristo, se partió en dos. Redención, reconciliación, restauración, restitución. Ese es. ¿Por qué la carne de Cristo se partió en dos? Hay un misterio. Cuando los judíos hacen pacto, lo que hacen es primero ellos matan un animal, lo traen un animal, lo matan, después lo parten en dos. Después dicen, toma la mitad, yo voy a llevar la mitad. Como yo hice con este animal, yo voy a guardar mi pacto hasta la muerte. Dios ama al hombre. Él sacrificó su hijo, lo partió en dos. Dios hizo pacto con nosotros. No nosotros hicimos pacto con Dios, pero Dios hizo pacto con nosotros. Porque el hombre nació con el pecado, nosotros fuimos concebidos con el pecado. Somos la generación que toma iniquidades como agua. Tu problema no porque hiciste pecado, pero tu problema es no hiciste nada bueno, sino puro pecado. La Biblia dice, todos fueron pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es separar de la gloria de Dios para la eternidad. Todos fueron pecados. La Biblia dice, Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Aquel que en Él cree no está condenado, pero aquel que en Él no cree ya está condenado. Porque no he creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Esta es la condenación, y la luz viene al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque su
sus obras eran